Evaluación de las arterias uterinas durante el embarazo. Estuvimos hablando recién con el doctor Hernán Muñoz, que tiene hechos trabajos muy de avanzada referentes a la fisiopatología. Así que yo les voy a explicar básicamente la parte más elemental en cuanto a la técnica y anatomía de obtención de las arterias uterinas y lo que globalmente nos da como utilidad, para que luego después Hernán les complete el tema y después yo retomo con otros aspectos. La circulación uterina está dada, saben, por ambas arterias uterinas, ramas de las ilíacas internas, que ascienden a lo largo de los bordes uterinos, desprendiendo las arterias arcuatas, que van a dar origen a arterias radiales, que cuando llegan al endometrio originan las arterias basales y espiraladas. Acá tienen la arteria uterina, que asciende por cada borde y da lugar a las arterias arcuatas. 9 a 12 pares de arterias arcuatas que le van a formar un anillo concéntrico de irrigación al útero, de manera tal que si tomamos un corte axial del útero, observamos acá la arteria uterina ascendiendo, una arcuata hacia cara anterior, otra hacia cara posterior, las arterias radiales que se desprenden y acá las arterias basales y las espiraladas, que son las que nos interesan en la fisiopatología vinculada con los cambios Doppler de la arteria uterina. Para evaluar la arteria uterina durante la gestación, saben ustedes que tenemos distintas modalidades Doppler, continuo, pulsado, color, energía. Para arterias uterinas, dado que la buscamos en un área que suele ser ricamente vascularizada y podemos fácilmente confundir, como vamos a ver ahora, elementos vasculares de la zona, se hace casi imprescindible su búsqueda con Doppler color por vía transabdominal es suficiente, y el punto de referencia que utilizamos habitualmente es el cruce entre la arteria uterina y los vasos ilíacos externos, los vasos ilíacos, más precisamente la arteria ilíaca externa. Entonces, Doppler color o Doppler de energía indistintamente, y el cruce con los vasos ilíacos. Acá tenemos la arteria ilíaca externa, como vamos a ver ahora a continuación, la vena ilíaca externa y la arteria uterina cruzando a ambos vasos. Lo mismo la arteria ilíaca externa acá con Doppler de energía y la vena cruzando ambos vasos. Fíjense un poco aplicando lo que vimos recién en la física, que cuando uno ve un mapa color o una codificación color de un vaso, si tenemos un buen conocimiento previo de lo que es la física y la instrumentación, podemos estar leyendo este mapa color. Acá tenemos dos vasos que se cruzan en un ángulo de aproximadamente 90 grados, pero vemos que tienen una diferencia sustancial un vaso con el otro. Este que viene en ascenso tiene por momentos color rojo, por momentos ausencia de color y por momentos color azul. Quiere decir que si nosotros recordamos lo visto recién, vamos a asumir que por un momento el flujo se acerca hacia nosotros o se inscribe por encima de la línea de base, luego alcanza el cero cuando no muestra color y finalmente va por debajo de la línea de base cuando muestra en azul. Estamos viendo alguna arteria acá que tiene un flujo biotrifásico, mientras que esta arteria se marca siempre en rojo, por lo tanto tiene un flujo unidireccional. Cuando conozcamos mejor cómo es el patrón de los diferentes vasos, ya vamos a saber que esto corresponde a la arteria ilíaca externa, que tiene un patrón trifásico, y esto corresponde a la arteria uterina. Rápidamente, esto debemos hacerlo con la paciente, pero la técnica que utilizo para buscar la arteria uterina es llegar al útero en forma oblicua, colocándolo de manera tal que en este sentido abarque el área del orificio cervical interno y el istmo. Ustedes saben que la arteria ilíaca interna aborda al útero a nivel del orificio cervical interno. Una vez que estoy en esa zona y viendo partes fetales, nos desplazamos hacia el borde del útero. Cuando dejamos de ver partes fetales y ya estamos en el borde del útero, enciendo el color para buscar esta imagen, que es el cruce entre la ilíaca externa y la arteria uterina. Fíjense que acá se los coloco en dos pasos, identificar la arteria ilíaca externa y ubicar la arteria uterina, porque que ustedes encuentren esto en un solo plano depende de que ambas se encuentren con relativa vecindad o de que ustedes le den cierta oblicuidad al transductor de manera tal que las encuentren en un mismo plano.
Pero si entran con alguna oblicuidad diferente o están a más distancia, no las van a encontrar juntas, sino que van a identificar primero una arteria y luego van a tener que buscar otra. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Fíjense cómo vamos hacia el borde del útero y una vez que llegamos al borde del útero, ya desaparecieron las partes fetales, acá estamos dentro del útero, llegamos al borde y vemos la arteria ilíaca externa con su patrón trifásico, por debajo la vena ilíaca externa y cruzando la arteria uterina. Habitualmente se ha normatizado la medición de la arteria uterina luego de su cruce con la arteria ilíaca externa. Entonces, tengamos en cuenta en primer lugar que el cruce es virtual. Nosotros estamos viendo el cruce entre esta arteria y esta arteria, que como vemos no se cruzan realmente a esa altura, sino que por la oblicuidad que le damos al transductor, nos parece en el modo B, cuando vemos en 2 dimensiones, nos parece que se están cruzando. Se puede presentar de diferentes maneras este cruce, no siempre lo van a ver igual. Tenemos que aprender a diferenciar los diferentes elementos vasculares que tenemos en la zona y tenemos sobre todo saber diferenciar la arteria uterina de la arteria arcuata. El término de esta charla, que es un poco abreviada, van a poder darse cuenta que es muy sencillo cometer errores en la identificación de la arteria uterina y que muchas veces habremos encontrado otro vaso, generalmente la arteria arcuata, pensando que era una arteria uterina. Y también tenemos que tener en cuenta las condiciones de insonación. A veces es necesario buscar un ángulo adecuado para poder tener una buena imagen de la arteria uterina. Fíjense en esta imagen que corresponde a un Doppler de energía tridimensional, como cuando rotamos la arteria vemos que no hay un cruce, sino que hay una buena distancia entre un vaso y el otro. Acá tenemos la arteria ilíaca externa y acá la arteria uterina con una arteria arcuata que se está extendiendo. Fíjense acá nuevamente que ustedes ven, primero vieron la arteria ilíaca externa, pero la ven ahora parcialmente y tienen que ir a buscar un vaso que la está cortando. Ya esta arteria uterina se presenta de manera distinta a la que vimos anteriormente de forma típica. Otra arteria uterina que fíjense cómo hace un codo muy agudo, arteria ilíaca que se pierde, a esta altura ya no la tenemos. Acá estamos viendo la arteria ilíaca externa y en la altura donde aparece la arteria uterina el cruce ya no existe. Entonces tenemos que aprender a trabajar sobre esta zona y reconocer bien los elementos. Fíjense este caso, arteria ilíaca externa, arteria uterina cruzando y esta arteria que desprende acá que corresponde a una arteria arcuata. Eso porque la seguí en algún momento o le tomé la forma de onda de velocidad de flujo y vi que era el patrón de una arteria arcuata, porque en realidad si ustedes miran la imagen en 2 dimensiones, pareciera que esta arteria es rama de la ilíaca externa. Sin embargo, seguramente se ha desprendido a cierta distancia de la arteria uterina y pasa por detrás de la arteria ilíaca externa. Ahora, en una situación bidimensional, nos parece que es una rama. Es importante entonces que conozcamos cómo es la forma de onda de cada uno de estos vasos. La arteria ilíaca externa les dije que tenía un patrón bi o trifásico, con flujo retrógrado o reverso. La arteria uterina es siempre con flujo anterógrado, con mayor o menor resistencia, pero siempre anterógrado. Y acá tienen más ejemplos de presentaciones. Ven que a veces van a encontrar la arteria uterina en forma aislada, sin que veamos en el mismo plano la arteria ilíaca externa. Y acá tienen, para saber diferenciar, los distintos, fíjense en esta maraña de vasos, como según movemos la muestra, encontramos la forma de onda de la arteria ilíaca, de la vena ilíaca, de la arteria uterina en este caso, y con un patrón muy similar, fíjense qué parecida que es esta onda, pero con diferentes índices de resistencia, una arteria arcuata. Lo mismo cuando se nos presenta todo esto, tenemos que saber seguir muy bien los elementos para ver qué
arterias cada una. Fíjense cómo desprende muchas veces en forma paralela la primera arteria arcuata. Entonces, si nosotros nos hubiésemos ubicado directamente acá, sin estudiar un poco la zona, podríamos haber confundido esta arteria con una arteria uterina. Y fíjense la diferencia en los índices de resistencia que tenemos entre esta, que es realmente la uterina, y esta que está por acá arriba, que corresponde a una arteria arcuata. El ángulo de insonación quedó claro recién, que según con qué ángulo ataquemos al vaso vamos a tener una onda más alta o más baja. A menor ángulo de insonación, mayor coseno, y si mayor es el coseno, mayor es la diferencia de frecuencia. Entonces la onda se va a mostrar más alta, aunque la velocidad sea la misma. Para lograr una buena onda, generalmente tenemos que tener un ángulo menor a 60 grados, como bien se habló recién, y a veces eso puede ser difícil de conseguir en la arteria uterina, sobre todo, por ejemplo, en casos como este. Fíjense lo que está pasando. Tenemos acá la arteria uterina y estamos colocando el volumen de muestra en un sitio donde tenemos un ángulo inadecuado. Fíjense la forma de onda que nos está dando una onda en espejo, que es debido al mal ángulo con el que estamos ingresando, que como pueden ver acá es de 70 grados. Acá, por el contrario, tenemos un ángulo adecuado. Y fíjense que acá tendríamos un ángulo inadecuado, y es importante que el operador sepa modificar el sitio de ingreso para poder, fíjense cómo acá me fui moviendo en el abdomen de la paciente y presionando un poco más, y transformé un ángulo desfavorable en un ángulo mucho más favorable, y seguramente voy a obtener ahora una onda de mejor calidad y más fácil de leer. Con respecto a esto es que estuve estudiando las arterias uterinas, que ya les puedo contar lo que ocurre y en breve tendré los resultados para traerles, midiéndola ya sea antes del cruce con los vasos ilíacos o después del cruce con los vasos ilíacos. Eso es porque, por ejemplo, en esta presentación, que es una presentación bastante habitual, si yo mido acá, donde les dije siempre, donde se recomienda medir después del cruce, voy a tener un ángulo bastante abierto, mientras que si la medición la hiciera acá, antes del cruce, tengo un ángulo mucho más cerrado y una mejor onda de velocidad de flujo. Después demostrar que el estudio preliminar de esto me muestra que, como sería de esperar, no hay diferencias entre medir la arteria uterina acá o medirla acá. De hecho, que en la práctica, en muchas ocasiones la mido antes del cruce si me facilita el estudio por obtener más rápidamente un buen ángulo de insonación. Acá tienen ejemplos de medición antes y después del cruce. Ya casi terminando, los índices. ¿Qué índice vamos a utilizar para evaluar la arteria uterina? Y tal vez sobre esto les comente algo también Hernán. Ustedes saben que existe el índice AB, que relaciona la sístole con la diástole. Existe el índice de resistencia, que consiste en sístole menos diástole, todo dividido sobre la sístole. Y finalmente el índice de pulsatilidad, que es sístole o A menos diástole, todo dividido sobre la velocidad media. En la charla original hay bastante más explicación sobre esta, pero se los voy a resumir un poco. Si ustedes toman el índice AB o el índice de resistencia, están considerando, según la fórmula que les mostré recién, únicamente dos puntos de la onda: la velocidad sistólica máxima y la velocidad de fin de diástole. O sea, no importa para estos índices lo que ocurra desde acá hasta acá. Mientras que, si recuerdan la fórmula del índice de pulsatilidad, el índice de pulsatilidad toma en cuenta la velocidad media. La velocidad media es una velocidad que toma el equipo y que consiste en el registro de todas las velocidades desde el inicio de la onda hasta el final de la misma, y el promedio de todas esas velocidades. Un número muy amplio de velocidades, no el promedio de la máxima con la mínima, sino que distintas velocidades que va considerando en toda la onda. O sea, la velocidad media es reflejo de la forma de la onda. Entonces, si tuviésemos, esto es lo que hace el índice de pulsatilidad, considera la velocidad media y nos da una idea de la forma de la onda.
De manera tal que si tenemos, esta onda de arteria uterina, que es una onda que tenemos que estar acostumbrados a reconocer, porque es una onda que tiene este accidente que se llama notch protodiastólico o incisura protodiastólica. Si nosotros estamos usando el índice AB o el índice de resistencia, de ninguna manera estos índices toman en cuenta qué está pasando con la onda, porque no cambia la velocidad sistólica ni cambia la diastólica. Mientras que si utilizamos el índice de pulsatilidad, esta refleja mejor los accidentes de la onda. De manera tal que en base a esto es importante y seguramente los resultados van a ser más reproducibles si nos manejamos en la arteria uterina con los índices de pulsatilidad. Vendría ahora toda la explicación detallada de la fisiopatología, que no se las voy a dejar, total. Bueno, ahí estaba puesta una foto del doctor Hernán Muñoz, pero evidentemente mi computadora no reconoce la tez oscura. Hernán les va a dar la parte de fisiopatología, pero yo les quería, yendo al final de lo que vendría en esta charla, recordar que la evaluación de la arteria uterina, es algo que seguramente verán ahora, mediante Doppler, es de utilidad para seleccionar un grupo de pacientes de alto riesgo, no para decirnos que un feto está hipóxico o que tengo que terminar el embarazo, sino para decirme, esta paciente tiene más riesgo de desarrollar una preeclampsia o una restricción de crecimiento intraútero. Requiere desde ya de una cuidadosa metodología para que los resultados sean reproducibles. Tiene más valor en pacientes de alto riesgo y para predecir formas graves. Seguramente ahora escucharemos algo de eso, pero la arteria uterina actúa mejor sobre pacientes de riesgo y no sobre población no seleccionada, y actúa mejor para predecir formas graves de preeclampsia que para predecir formas leves. Tiene mejor valor predictivo negativo. Esto quiere decir, sirve más para decirle a una paciente que tiene riesgo si su uterina le dio normal, para decirle que es poco probable que vaya a desarrollar complicaciones, y eso lo predice en forma negativa con valores cercanos al 90%, que para predecir riesgo positivo. O sea, cuando la uterina está mal, la posibilidad de que esa paciente tenga alguna de esas complicaciones oscilan aproximadamente, según los diversos estudios, en un 50%. No necesariamente va a salir la complicación. Los puntos de corte se tienen que evaluar según la sensibilidad y especificidad que busquemos, y desde ya no es un signo de hipoxia fetal y no determina toma de conductas activas sobre el feto. Mucha de esta información, si lo consiguen, porque está agotado prácticamente, está en este libro que escribí en el 1997, y lo que sí he traído, que está en la librería afuera, o si no me pueden pedir a mí, es un CD bastante interactivo, donde se tocan los aspectos físicos de la física del ultrasonido, del Doppler, la hemodinamia fetal, la hemodinamia vascular en el feto, el Doppler de la arteria uterina y el de la arteria umbilical, y que es parte de una secuencia de 2 CDs que completan todo un libro de ultrasonografía Doppler en obstetricia, y que se acompaña de algunos ejercicios de autoevaluación. Lo dejo entonces a Hernán para que termine con esta parte y en un rato nos encontramos de vuelta. Gracias.